Dios les bendiga. Estamos en un tiempo de reflexión y un tiempo de renovarnos en el Señor. Y quisiera que año, si Dios nos da vida, que podamos crecer juntos en el Señor. Bendiciones a todos aquellos de ustedes que han sido de respaldo a la obra y a lo que Dios nos ha puesto a hacer, y que Dios bendiga sus casas, bendiga sus familias, bendiga la obra de sus manos, y que Dios les dé el mejor año de sus vidas en la obra, pero también en sus vidas personales, en sus vidas espirituales. Dios esté con ustedes. Metámonos en las Escrituras. Vamos al libro de Juan, el capítulo 9, Juan 9. Y lo que quisiera yo ver en Juan 9 es a un hombre ciego que ha estado por mucho tiempo y es reconocido como el que está mendigando en el pueblo. Todos lo conocen. Aquí en la historia vamos a ver que tenía padres, pero aparentemente ya sus padres o estaban cansados de él o no podían cuidarlo. Sabemos también que no era un niño, porque sus padres dicen, edad tiene, pregúntenle a él. Pero esta historia nos da a un hombre que no puede cuidarse de sí mismo. No existían ayudas financieras o de gobierno, no existían carreteras o formas o una forma de leer para un ciego. Estaba totalmente a la intemperie, totalmente sin quien lo pudiera cuidar y totalmente dependiendo de las limosnas de la gente. Y cada vez que pasaban enfrente de él, como cuando pasamos enfrente de las personas en la calle, lo único que veían era un limosnero. Pero esta historia nos va a decir algo más acerca del carácter de esta persona. Capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio, estoy en Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijo, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo,
el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Oiga lo que dice el hombre: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues lo has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos tu palabra en este día. Y abre nuestro corazón al entendimiento de tus escrituras, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Un espíritu fervoroso. Este ciego tuvo un argumento el día de su sanidad con los mejores doctores de la ley. Ese mendigo que veían todos los días en la calle con la mano extendida, sucio y sin bañarse y con los pelos grandes, que lo llevaban o estaba en un lugar porque estaba alguien nada más mendigando. Dentro de él había un espíritu fervoroso. No solamente eso, parece ser un hombre muy inteligente. Porque el argumento que él trae es un argumento que no puede ser negado. Hasta hoy lo seguimos repitiendo. Esto no fue dado por alguien graduado de la universidad. Esto no fue dado por alguien que aún había tenido enseñanza lógica, aún en la escuela primaria o secundaria. Esto no fue dado por una persona que fue al seminario o que estuvo aprendiendo bajo un gran doctor. No. Era un mendigo de la calle, un ciego. Ese día la Biblia dice que Jesús lo sanó. Y la sanidad debía de haber traído gozo a todo el mundo, pero hay cosas que son interesantes acerca del pueblo de Dios o los que se creen ser pueblo de Dios. Cuando alguien más es bendecido, deberíamos todos de aplaudir y gozarnos. Pero cuando alguien es bendecido, por lo general se levantan aquellos que quieren criticar la bendición. Envidia, contienda o celos. Les digo algo, varones y mujeres de Dios. Primero, no seamos los que están celando o
envidiando a aquellos que son bendecidos. Si a alguien más Dios le dio un carro, aplaude y diga gloria a Dios. Si a alguien más Dios le dio una buena casa, diga gloria a Dios. Si alguien su iglesia está creciendo y la mía no está creciendo, gloria a Dios. Somos hijos del reino, somos hijos del mismo rey. Gózate con los que se gozan. Y del lado del que es bendecido, oigan esto: cuando Dios te bendice, no creas que todo el mundo se va a gozar. Es más, mientras era mendigo, la gente tenía lástima de él. Pero cuando fue tocado por la mano de Dios, ahora tiene aún a los doctores de la ley que pasaban todos los días enfrente de él y nunca le prestaron atención. Ahora quieren darle lecciones, ahora quieren enseñarle sus reglas, ahora quieren decirle qué hacer y qué no hacer. Pero lo que nunca pudieron hacer es abrir sus ojos. Oye esto, pueblo de Dios: hay cosas que la iglesia no puede hacer por ti, los pastores no pueden hacer por ti, los predicadores no pueden hacer por ti, los doctores no pueden hacer por ti, pero el Rey de Reyes sí puede, y Él puede tocar las áreas de tu vida que tienen necesidad de una manera que nadie más puede hacerlo. Sé bendecido. Que Dios te dé una temporada, una sazón, una sesión de gran bendición en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Ese hombre se levanta y ahora ve. Y le hacen pregunta: ¿qué pasó contigo? Y testifica: aquel que se llama Jesús hizo lodo y me tocó y me dijo que fuera a Siloé y fui sanado. Y regresa y les testifica. Lo llevan delante de los fariseos y los fariseos le preguntan. Y él dice la misma historia. Y en la historia le dicen: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Dime, ¿quién crees tú que es? Y él dijo: yo creo que es profeta. De una vez comenzó a declarar: este hombre no puede venir. Es más, le dice: ¿cómo es posible que alguien que viene del diablo, como ustedes dicen, o viene de otro lugar, como ustedes dicen, sea el que me abrió los ojos? Hay un argumento. Este es el argumento que él está dando. Yo no sé lo que ustedes crean acerca de Dios. Esto sí sé lo que Dios ha hecho por mí. Déjeme decirle, haciendo eco a las palabras de ese ciego: yo no sé lo que tú creas de Cristo, pero Cristo me encontró y a los 9 años recibí al Señor como alguien cuyo nombre es escrito en el libro de la vida. Gozo inefable, porque el más grande regalo que Dios me ha dado no es nada en esta tierra, sino que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no sé lo que la gente, lo que los intelectuales digan acerca de Cristo. Sí sé esto: una vez, más de una vez, pero os digo una, estaba a punto de morir y Él tocó mi cuerpo y me sanó. Crean lo que crean los que no creen en sanidades, crean lo que crean los que no creen en milagros, crean lo que creen los intelectuales que nos dicen que la religión es una muleta para las mentes débiles. Debo de decirte: no, lo que dijo aquel hombre: yo antes no veía y ahora veo. Estaba al punto de morir, Él me sanó. Él es el que ha tocado mi vida. Mi testimonio no es testimonio leído en un libro o escuchado en algún sermón, sino algo que Dios ha hecho por mí a través de mi vida. El ciego de un argumento: yo no sé si es pecador, lo que sí sé es lo que ha hecho por mí. Oh, pero aquí está otra más grande. Cuando le preguntan y le comienzan a decir: declara que no es un hombre de Dios. Él comienza a darles un sermón. Quiere decir que este hombre no era tonto, que no era alguien que no sabía de lo que estaba hablando. Él comienza a declarar la grandeza del Señor. Versículo 25: entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Oigan lo que él hizo. Él le respondió: ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Se enfrentó con ellos. ¡Qué grandeza!
Él sabía que se estaban burlando. Él sabía que estaban enfrentando a Jesús y escogió ese hombre ese día, al que le había dado. Él escogió la fidelidad de decir: voy a pararme con el que sanó mis ojos. Voy a pararme con el que tocó a mi hijo. Voy a pararme con el que está conmigo. Voy a pararme con el que me dio propósito. Eso es lo que estaba diciendo. Es más, le dice, se lo repito, si quieren hacer discípulos. Él sabía que no querían hacerse discípulos. Estaba poniendo una línea diciendo: yo ahora soy discípulo del Señor. Hace 10 minutos, hace media hora era un ciego sin nada, pero ahora que me dio la vista me doy cuenta que no es la vista física la que yo necesitaba. Necesitaba eso, pero necesitaba más la vista espiritual. Soy un discípulo de Cristo. ¿Qué argumento? ¿Queréis ser vosotros los discípulos? El versículo 28: le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Le dicen: no sabemos de dónde es ese hombre. Oiga lo que dice. Respondió el hombre y les dijo: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué triste, les dijo, que ustedes son los líderes de este pueblo. Ustedes son los pastores de esta gente y no saben de dónde es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no alcanza en sus reglas y no alcanza en las cosas que ustedes tienen. Pero el Cristo de la gloria sigue haciendo milagros. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Qué enseñanza! Obedece al Señor y el Señor oirá. La oración de los justos puede mucho. Eso es lo que estaba diciendo ese hombre. ¡Qué predicación! Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniere de Dios, nada podría hacer. ¡Qué poderoso! Dijo, hay un testimonio acerca de los ciegos y luego no podría hacer nada si no viniera de Dios. Estaba dando una defensa y lo echaron, lo atacaron por eso. Un corazón ferviente. Hay que liberar, hay que despertar el fervor dentro de nosotros. Un ciego te está enseñando eso, un mendigo de la calle, alguien que la gente consideraba tal vez un tonto o aún un estúpido, alguien que los religiosos decían: ese no es nada, es un pecador. Pero dentro de él venía un espíritu fervoroso y lo único que necesitaba era un toque de Jesucristo para poder quitarle eso de los ojos, y se para enfrente de los doctores de la ley a retarlos y a demostrarles quién es el Señor con su vida y con su argumento. Le costó que lo echaran de la vida religiosa de los judíos, pero Cristo lo encontró. Que me dejen todos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Despierta el espíritu de fervor en tu corazón. Había un hombre llamado Apolo en la Biblia, y Apolos hizo eso. La Biblia dice que solo conocía acerca del bautismo de Juan, pero ese Apolos tenía un espíritu fervoroso, dice la Biblia, y peleaba con esos mismos doctores de la ley, esos mismitos doctores de la ley, y los convencía, y peleaba con todos ellos, con el fervor del Espíritu Santo con él. Pero él también necesitó un toque. Una pareja de cristianos más maduros que él se acercaron, lo tomaron a un lado. Priscila y Aquila se llaman, y le enseñaron mejor el camino del Señor. Aquel necesitó un toque del Señor en sus ojos físicos para poder librar su espíritu fervoroso que ya estaba en él. Y ahí estaba Apolos con fervor, pero sin gran conocimiento, y le enseñaron acerca de Cristo. Y él también se hizo un hombre fervoroso defendiendo la fe del Señor. Uno de los grandes predicadores de la Biblia era Apolos. Ahí está la mujer samaritana, 5 maridos y viviendo con un hombre en pecado. Y se encuentra con Jesús, y cuando termina su plática con Jesús, sale corriendo en medio del pueblo diciendo: he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías. Y se vuelve evangelista en ese día, trayendo a gente hacia Cristo, que era lo que estaba. Esa mujer tenía un espíritu fervoroso, pero estaba atrapado en malas relaciones, estaba atrapado buscando amor en casamientos y cosas que no tenían nada que ver con Dios. Ahora viviendo en pecado,
pecado y desesperanza, pero cuando Cristo la tocó, ese pecado fue quitado y la dirección de su vida cambió, y la mujer samaritana tiene un espíritu fervoroso para testificar de las glorias de Dios. Oh, grandes cosas con un ciego, con una mujer samaritana y con un hombre que no tenía todo el conocimiento como Apolos. Que Dios nos dé un espíritu fervoroso, que nos ayude a entender la grandeza de quién es Él. Porque cuando Dios hace eso y nos mueve a su misericordia, las cosas del Señor se vuelven poderosas. Va a haber quien te niegue, quien te diga que no. Voy a darte un último ejemplo. David tenía un espíritu fervoroso. Nadie lo sabía. Aún sus padres no lo habían reconocido. Sus padres lo estaban calmando. Sus hermanos no querían que dijera nada. En las batallas el rey le dijo que no. Saúl le dijo que no. Todos. Pero cuando se paró enfrente de aquel gigante, ese espíritu fervoroso salió a decir: tú has venido a retar al Rey de Reyes. Has venido a retar al Dios de los cielos. No a un niño como yo, pero aquel que está sentado en el trono y le dice: te voy a cortar la cabeza. Voy a alimentar tu cuerpo y el cuerpo de todos estos filisteos, a las bestias del campo, a las aves de rapiña de los cielos. Y usted creía que estaba hablando nada más. No, estaba lleno del fervor del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo, porque ese es el tiempo de estar llenos del Espíritu Santo, de defender la fe del Señor. No con la boca, pero con la vida. Es el ciego que dijo: Él me ha tocado y ahora veo. Es la samaritana que dice: ya no busco amor donde no lo debo de encontrar. Es Apolos que dije: ya aprendí más acerca del Señor. A veces el espíritu fervoroso está amarrado porque te falta conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Necesitamos incrementar el conocimiento. Ora para que esta temporada, este año, sea el año en el que tu conocimiento de Dios crezca más que en cualquier otro tiempo. A veces el espíritu fervoroso está amarrado y atado porque hay una enfermedad que te tiene atacado, hay algo que te tiene detenido, que se vuelve una piedra de distracción. A veces, como la samaritana, hay una relación que te tiene amarrado y no te deja salir adelante en las cosas que tiene. Y Dios tuvo que hacer algo para soltar ese espíritu en medio de todas estas personas. Y el espíritu fervoroso se hace algo grande. David tuvo que manifestarse en público, pero ese espíritu ya lo traía. Oro para que Dios suelte. Dios le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Timoteo era tímido y muchos de nosotros tenemos ese espíritu de fervor, pero somos tímidos espiritualmente, y el Señor dice: aviva el don que hay en ti. Que Dios nos ayude a tener un espíritu fervoroso y manifestarlo en la defensa del Evangelio y en la predicación de su palabra, con nuestras vidas en las calles, en los vecindarios, en las iglesias. Dios te bendiga.